Desde el inicio de la pandemia por COVID, a principios de 2020, en Bali se cerró totalmente el acceso al turismo internacional. Esto ha afectado mucho a la isla porque el turismo es la segunda fuente de ingresos, justo después de la producción de arroz. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchos negocios han tenido que cerrar. Ahora, en verano de 2021, parecía que la situación empezaba a remontar un poco. El turismo aún sigue cerrado, pero con la visa adecuada ya se puede ir a Bali. Sin embargo, en julio, desde el 3 al 20, se han impuesto una serie de restricciones para evitar la expansión de la variante India o Delta. Algunas de estas medidas, entre otras, implican que los negocios no esenciales deben estar cerrados, los restaurantes no pueden servir comida en los locales, solamente se puede comprar para llevar, los supermercados y las farmacias deben cerrar a las 8 de la noche, las playas están cerradas, los eventos deportivos, culturales se han cancelado y en general lo que se pretende con estas medidas es disminuir un poco el ritmo general e intentar frenar un poco la expansión del coronavirus. Hoy hemos venido a Ubud, que es una de las principales poblaciones en Bali. Es un centro cultural, artístico, artesanal y queremos documentar cómo está aquí la situación, cómo están las calles, los negocios, cómo está la gente. Nos encantaría poder hablar con algún local para que nos explique de primera mano cómo está siendo la experiencia aquí en Ubud. Así que vamos a explorar para ver cómo está Ubud, cómo le ha afectado la pandemia y sobre todo estas restricciones. A ver qué nos encontramos. Calles bastante vacías y tranquilas. Hay locales cerrados y algunos directamente abandonados. Esto era un antiguo café, lo que queda, y una cafetería que vivió mejores tiempos. Otro local que había sido una tienda de bisutería, ahora cerrado. Este es el Palacio de Ubud. Aquí hacen representaciones en vivo de música tradicional balinesa. Ahora mismo está sin un alma. Hemos encontrado un restaurante en el que nos han dicho que podemos comer dentro y hay bastante gente. Y tiene buena pinta. Importante. Sí. Tienen paella valenciana y una really good burger. Me encantan los nombres del menú. Estábamos tan hambrientos que nos hemos puesto a comer sin grabar. Hemos pedido unos ravioli, unas patatas fritas con alioli, que nos ha sorprendido, y Marta se ha pedido una ensalada. De halloumi. ¿Está buena? Muy rica. Pues a seguir comiendo. Nosotros hemos podido comer en el interior de un restaurante, pero la mayoría de restaurantes y bares solo hacen takeaway y comida para llevar. Los pocos locales abiertos también lo indican. Vamos a ver ahora el mercado tradicional de Ubud, a ver cómo está. Esto es el inicio del mercado. Hello. Tiendas abiertas, pero otras cerradas. Esto está muy vacío, madre mía. Es que claro, nosotros lo comparamos con lo que vimos hace 3 años y es que esto estaba, pues imagina, todo esto lleno de tiendas, un montón de gente andando, mucho ruido, gente comprando, vendiendo y mira ahora, es que está... ¡Qué pena! Y esto ya es el final del mercado y más de lo mismo. No hay nadie y muchas tiendas cerradas. Solo hay este cliente enfadado.
se ha indignado. Por lo que hemos visto, más o menos la mitad de restaurantes y locales, la mitad están abiertos y la otra mitad cerrados. Pues Karen es dueña de un restaurante aquí en Ubud y nos ha concedido un poquito de su tiempo para poder hacerle unas preguntas y que nos explique cómo ha vivido ella todo el tema de la pandemia. Okay, so in your restaurant, how it's been before COVID and after COVID? Many change before and now. Before I have 15 staff here. 15 staff? Yes, but now I'm just alone. Okay. Yes. For one day, sometimes I get customers, but sometimes no. Okay. So not every day. Yeah. So I can manage my business just alone. Oh wow. We don't need staff this time. Okay. So for 1 month, maybe we just have just 20 or 30 customers for 1 month. In 1 month? Yes. Wow. And before COVID? In 1 month more or In less? 1 month, maybe more than 300 maybe. Oh wow. Wow. Very less. Now with the new restrictions in July between the 3rd and 20th, it's the same now or it's harder? I know, more quiet than before. Even more? Yes. Now I can get customers 4 or 3 times a week. Wow. Very, So at very the end of the month maybe Yes. it will be 20? Yeah, Or- maybe 20. Yeah. Very less to me. And when do you think this will be over? When do you think that everything will go back to normal? Maybe next Next year, year. maybe. But I hope soon. Yeah, we do. We hope soon because we love Bali and we really hope that people here will be able to come back soon to normal. What would you say to people like us, from Spain or Europe that want to go to Bali? What would you say to people like foreigners? I think for now Bali is safety for the guests maybe in a central of Ubud it's not too much COVID. Yeah. Yeah, not like in another place because we let you we have space. We use mask mask. every time and washing hands. Yes. Don't forget. So it's a safe place. Yes, People it's can safe. come and be safe here. Yes, be safe. Okay. Thank you so much. You're Terima welcome. kasih, Karen. Esta es una de las principales atracciones turísticas en Ubud, el Monkey Forest. Es una especie de zoo semiabierto donde puedes ver monos en libertad y está cerrado. Hasta próximo aviso. Aquí se concentraban muchos turistas y ahora está pues totalmente inaccesible. Este es uno de los monos del Monkey Forest. Hola. Estáis muy solitos, ¿no? Hola. ¿Ves? M'ha espantat. Otro restaurante donde hemos podido entrar para tomar algo después de todo el día andando por Ubud. Pausa merecida. ¡Qué bueno!